Doctores, ¿sí me están escuchando? Sí, Doc. Ok. Yo opino que se podría entender a la fisiología como, eh, o sea, la ciencia que estudia el funcionamiento normal de un tejido o un órgano. Ya, ¿alguien más que tenga otra opinión o que quiera aportar? O sea, yo pienso que es como que estudia las funciones o de qué se encarga cada órgano. O sea, digamos, tiene la función de hacer tal cosa. Eso creo yo. Ya, perfecto, ¿no? La fisiología es el estudio de la función. Puede ser función cardíaca, función hepática, función neurológica. En el caso nuestro, pues la función renal. Y para entender cómo funciona una cosa, debemos saber qué es esa cosa. Entonces, en en la parte de archivos, ¿sí? Si no me escuchan o si hay preguntas, por favor, enseguida retroaliméntenme para poder saber exactamente. En la parte de archivos, vamos a donde dice fisiología renal. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Entonces, ¿sí? Se le escucha. Sí, Doc. Ok, Sí, Doc. vamos a abrir entonces, vamos a pinchar y vamos a abrir en cada computadora, cada laptop o celular la parte de fisiología renal, ¿no? Me imagino que ustedes ya vieron esta presentación, se les solicitó y pues no vamos a verle al pie de la letra porque pues evidentemente ustedes ya la vieron. Vamos a ir simplemente colocando puntos, colocando ítems. Como ustedes pueden ver, esta presentación es hecha por un médico, ¿no es cierto?, de otra universidad. La hemos tomado, la tomamos como referencia ya varios años con la autorización pertinente, porque nos parece algo muy didáctico y que nos permite pues entrar en discusión. Entonces, sabiendo que la fisiología renal, que de pasito es algo pesado, es algo abstracto, bastante árido, vamos a tratar de darle algo de movimiento y podemos ir conversando, ¿no es cierto? Entonces, los objetivos, reafirmar conceptos de la anatomía funcional del aparato urinario, es decir, función, y función sobre algo, sobre anatomía. ¿Qué queremos saber cómo funciona? En este caso, los riñones. Analizar o interpretar los mecanismos de formación de la orina. ¿Sí? La orina es la evidencia médica, clínica y fisiológica de la función de los riñones. Este es un punto importante para ligarle con el área clínica. Entonces, la principal función de los riñones en el ámbito clínico, y aquí vamos a hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de fisiología, hablamos de un desmenuzamiento de cada una de las cosas que hace en este caso el aparato urinario. Pero cuando hablamos de clínica, acuérdense ustedes que estamos buscando evidencias. La clínica es topar, ver, oír, oler, ¿no es cierto? Eso es la clínica, es decir, buscamos evidencia con nuestros 5 sentidos y para eso usamos la semiología. Entonces, cuando decimos nosotros interpretar los mecanismos de la formación de la orina, en la clínica tenemos la orina como la evidencia del funcionamiento de los dos riñones en la mayor parte de los seres vivos, los seres humanos, ¿no es cierto? Este punto va a ser contrastado con un documento que yo me permitiré enviarles en los siguientes días, que es justamente análisis del examen de orina. Si es tan importante en clínica la orina como para mencionarnos que es el resumen de la función de los riñones, entonces debemos saber cómo esto actúa o cómo se evidencia. Ya en la fisiología, para nosotros poder formar la orina tenemos que pasar por innúmeros pasos que son los que vamos a ver a continuación. Analizar e interpretar los mecanismos de mantenimiento de la homeostasia o de la homeostasis. ¿Alguien que quiera decirme qué es la homeostasis? Entonces, aquí no tengan ningún miedo de hablar, de equivocarse, para eso estamos justamente. Entonces, podemos interactuar libremente sin ningún tipo de presión. ¿Ok? Entonces, por favor, si alguien me quiere decir qué es la homeostasis o la homeostasia. Doc, el equilibrio que existe, o sea, mediante fenómenos de autorregulación para que sea un equilibrio en el cuerpo. Ya, correcto. ¿Alguien más?
¿Alguna otra persona, otro compañero? El equilibrio que existe entre el medio interno y el medio externo, Doc. Ya, está bien. ¿Alguien más? ¿O nos quedamos con los dos conceptos? Ok, vamos a trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, en la parte etimológica, homeostasis o homeostasia, sí es la búsqueda del equilibrio. No es en sí mismo el equilibrio, sino la búsqueda del equilibrio. ¿Y esto por qué? Porque como seres vivos, ¿no es cierto? Nosotros estamos expuestos permanentemente al desequilibrio, porque consumimos alimentos, bebidas, estamos en ambientes calurosos o muy fríos. Es decir, todo el tiempo estamos desequilibrando nuestra biología con el ingreso constante de líquidos o alimentos o cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, debe haber alguien que regule o que haga que nuestro cuerpo lleve o permanezca en un equilibrio constante a pesar de los desequilibrios que la vida cotidiana nos impone. Entonces, son los riñones, el sistema urinario, el encargado de generar homeostasis, es decir, un equilibrio en el interior de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestra biología. Entonces, si decimos equilibrio al interior de nuestro organismo, quiere decir que hay varias partes de nuestro cuerpo que tienen que ser configuradas para mantenernos en equilibrio a pesar de las agresiones externas. ¿Cómo estamos conformados internamente entonces? Entonces sabemos que aparte de la masa crítica como son las células, ¿no es cierto? Nosotros tenemos espacio o un espacio importante que es el espacio intersticial, que es el que permite el intercambio permanente entre lo que es célula y lo que es el espacio que le rodea. Pero también tenemos un aparato circulatorio o un sistema circulatorio que es el que nos permite realmente vivir permanentemente el día a día. Entonces, la homeostasis lo que pretende es guardar un equilibrio entre estos tres grandes componentes de nuestro índice de masa corporal, ¿cierto? Como son el agua, la parte de masa magra y la grasa, que son los tres componentes del índice de masa corporal. Y los fluidos que permiten este intercambio tanto del intravascular al intersticio, del intersticio hacia el intracelular y viceversa, ¿cierto? Obviamente están dominados por diferentes fuerzas. El aparato, el sistema circulatorio está dominado por fuerzas hidrostáticas o hidráulicas y fuerzas oncóticas, dadas básicamente por las proteínas. Y la célula intercambia con el intersticio en base a fuerzas osmolares. Todo esto hemos de ir viéndolo permanentemente. Hemos de ir repitiendo cada una de estas cosas. Entonces, como ustedes ven, no hay nada que esté en equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestras células unicelularmente son productoras, son como una fuente nuclear, ¿no es cierto? Porque dentro de las células tenemos las mitocondrias, tenemos obviamente el núcleo, tenemos el aparato de Golgi, los lisosomas, el retículo endoplasmático, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en sí mismo, cada célula de nuestro cuerpo es una pequeña central nuclear donde se genera la energía y por lo tanto va a producir desechos también. Las células son el componente a defender y a proteger para que la vida nuestra se prolongue saludablemente. Entonces, cuando hay afectación celular, empezamos a tener enfermedades crónicas, enfermedades que nos pueden llevar a perder la esperanza de vida o la expectativa de vida, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, el sistema circulatorio asegura nuestra vida diaria, cotidiana. ¿Por qué? Porque si tenemos una hemorragia de 4 litros por un trauma, si no hay intervención externa oportuna, moriremos. En cambio, las células se adaptan. Entonces tienen un proceso de adaptación que nos permite ir en el tiempo llevando cualquier deficiencia o cualquier falencia y nosotros en clínica eso lo llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? Entonces miren, las células son el principal sitio en el cual nosotros producimos el agua que va a configurar nuestro intersticio desde el nacimiento hasta la época madura. También ahí se formula la generación de iones, la formación de proteínas y obviamente el primer impacto del exterior con el interior,
que se da con el taponamiento o el tamponamiento de los ácidos. Nosotros, los seres humanos, somos formadores de ácidos y debe haber algo que tampone eso. Al generar energía a través de las mitocondrias, ¿no es cierto?, tenemos desechos, y el principal desecho de la cadena respiratoria es el hidrógeno. El hidrógeno tiene que ser tamponado con el oxígeno para formar una molécula de agua que se torna inocua en el medio interno tal como lo conocemos. Entonces, si no tuviésemos oxígeno, tuviésemos una gran cantidad de hidrogeniones que nos llevarían a una acidosis mortal. Si no tuviésemos hidrógenos, tendríamos radicales libres de oxígeno que también son deleterios y terminarían con nuestras vidas fatalmente. Entonces, ¿quién regula este tipo de situaciones? Pues son los riñones, y a eso lo llamamos homeostasis o homeostasis. ¿Está claro eso? ¿Hay algún comentario o alguna discusión al respecto? ¿Doctores? ¿Doctores? No, Está perfecto. claro, doctor. Retroalimentación, a ver si... ¿Sí? Ok, entonces vayan preguntando libremente, ¿no? Que no se queden callados, por favor. Y el cuarto dice analizar y describir la función de los riñones como órganos endocrinos. Si ya estamos hablando ahí ya de la parte clínica. ¿Qué hacen nuestros riñones desde el punto de vista endocrinológico? Quiere decir desde el punto de vista glandular, es decir, colaborativo con el resto de nuestra biología. Cómo colabora con el corazón, cómo colabora con el hígado, con el cerebro, con los músculos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, los riñones, ustedes ven, son una encrucijada en la cual van a terminar o van a comenzar casi todos los eventos patológicos o anormales o distorsionadores de la fisiología normal. ¿Ok? Entonces vamos a ver por acá. La siguiente diapositiva. Vamos a pasarlo. A ver, que ya se me fue mi cursor. ¿Sí? Dime. Está proyectando algo porque no lo vemos. Les comenté al principio que abran por favor la presentación de fisiología renal que ustedes tienen en los archivos, ¿no es cierto? Siempre vamos a actuar de esa manera. Yo en los archivos subo todas las presentaciones para que ustedes las puedan ver en cualquier momento con antecedencia. Y el día de la presentación, ustedes en su laptop o en su celular pueden abrir la presentación desde archivos del Teams, donde va a estar señalada fisiología renal. ¿Ya la encontraste, doctora? Sí, estaba viendo, pero pensé que también lo estaba compartiendo. No, es mejor hacerlo así para que ustedes puedan ir llevándolo igual que yo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si todos lo tienen, ¿alguien tiene dificultades o estamos bien? ¿Doctores? Sí, estamos bien. Todo bien. No, Todo bien, doctor. Ya, ok. Yo soy el que tengo dificultades. Espérense un segundo. Que no se me está pasando. A ver. Vamos a ver qué pasa. A ver, algo pasó por aquí. Déjenme ver. Ya, acá la vamos a poner mejor. Para que todos podamos ver tranquilamente. Dime en 5 segundos nada más que me quedé con la computadora colgada. Bueno, vamos hasta que se presente bien la cosa esta. Porque no me está permitiendo moverme con los slides. Bueno, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta, doctores? Estamos... A ver, que no me permite actuar. Bueno, parece que se me colgó mi computadora. Bueno, vamos a seguir. Ustedes sigan avanzando los documentos, los slides, ¿no es cierto? Entonces, miren, tenemos dos partes divididas didácticamente nada más de los riñones o de la función renal, ¿no es cierto? La una es la formación de la orina como tal.
con su función que es la excreción. Es decir, un producto de excreción es la orina, que como habíamos dicho es un compendio de cómo funcionamos internamente. Si en la orina nosotros tenemos la capacidad de analizar cómo está funcionando nuestra homeostasis, cuán equilibrados estamos o no. Entonces el examen de orina, sine qua non, es el examen más importante en nefrología para nosotros poder resolver esto. Y por el otro lado, los riñones también cumplen una serie de otras funciones, como son las de filtración, estas son ya funciones orgánicas propias de estos órganos, filtración, reabsorción, secreción, funciones endocrinas, de control hemodinámico, básicamente, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros vamos teniendo. ¿Ok? Y todo eso lo hacemos en base a la unidad anatómica funcional de los riñones, que es la nefrona, ¿no es cierto? A ver, doctores, les voy a pedir aquí un auxilio porque mi computadora... ¿Alguien puede compartirnos la presentación? Porque la mía se quedó trabada. A ver, alguien que comparta, por favor. A ver, compártanos. Hasta yo poder arreglar esto. Es que puedo arreglarle. Oh, oh,
Doc, disculpen, ¿qué número de diapo está para ponerle? Que le esperemos que ya ingresa de nuevo.
Doctores, ¿me escuchan ahí? Sí, Doc, sí se le escucha. Ya, mil disculpas, algo pasó por acá, pero ya creo que estamos de vuelta. A ver, veamos, quedó trabada la presentación en la parte de el archivo que estábamos intentando abrir para ustedes. Vamos a ver, entonces, nuevamente. Vamos a ver por acá. A ver si podemos avanzar. Y nos permita. Bueno, otra vez, vamos a intentar, entonces ahora sí veamos si es que no nos pasa nuevamente alguna cosa. Ahora ahí. Ok, ahora parece que sí. Ya, estamos todos con la presentación, doctores. Sí logran visualizar, yo no. A ver, todos deben tener, ¿no? El archivo. Sí, Ya, todo el archivo fisiología renal, ahí por favor, abran. Ya. ¿Sí? Doc, Okay. ¿le importaría si yo comparto la A ver, presentación? está bien. ¿En qué número del diapo estaba? Estábamos en la tercera, creo. Déjame ver, perdón. Déjame ver. A ver si es que tenemos oportunidad de manejar esta cosa. Porque no me está permitiendo. Estamos en la tercera diapositiva, ¿no? De todas maneras. Entonces, acabábamos la segunda recién y vamos para la tercera. A ver. A ver. Vamos de largo. No. A ver, doctores. Ahora sí. Vamos a lo que es la anatomía funcional del sistema urinario. ¿No? Sería la número 4. Estamos. Ya. A ver, ¿dónde está el dibujito? ¿Están todos posicionados ahí? Doctores. Sí, Doc. Ya, entonces, bueno, esto solo para resumir rápidamente, ¿no? Tenemos una función urinaria y una función no urinaria. Esto es didáctico exclusivamente porque obviamente todo pasa concomitantemente. Entonces, función urinaria es formar la orina, ¿cierto? Y función no urinaria es todo lo que pasa internamente en los riñones. Entonces, control o regulación de la homeostasis. Entonces, vamos a hablar de osmolaridad, de los electrolitos, del agua corporal, de la presión arterial, del equilibrio ácido-base y de la función endocrina. Todas esas son funciones intrínsecas de los riñones. Como estamos diciendo que el curso trata de comparar lo normal con lo patológico, y si consideramos a la fisiología como algo normal, entonces de esta diapositiva ya podemos nosotros colegir hacia la clínica que algo anormal será no tener orina, porque obviamente tendremos que preguntarnos qué sucedió, por qué no estamos formando orina y cuáles son las consecuencias de no formar orina, ¿cierto? ¿Alguien nos puede comentar o decir en qué circunstancias se le ocurre que dejaríamos de formar orina o más que de formar, de producir visualmente? Siempre hay un pequeño desfase entre lo que es la parte fisiológica y lo que es la parte clínica. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de cimentar en cada uno de ustedes. Fisiología
es todo el background que debemos tener y lo que pasa internamente y nosotros no lo vemos, ¿sí? En cambio, la evidencia es la clínica, es decir, lo que sí vemos. Entonces, la orina es la parte de la producción interna de nuestro metabolismo que se elimina a través de los riñones en forma de excreción de esta sustancia metabólicamente tratada, ¿cierto? Entonces, ¿en qué circunstancias nuestro riñón dejaría de producir o nosotros en clínica no veríamos orina? ¿En cuál se les ocurre? Una insuficiencia renal. Bueno, pero ¿cómo sería eso? ¿Qué pasaría con la insuficiencia renal? Habría daño a nivel glomerular, entonces no habría filtrado. Ya, correcto. Ajá. ¿Qué más? ¿En qué otra situación? Es una situación También intrínseca del riñón. Ajá. ¿En cuál otra? en insuficiencia cardíaca cuando hay retención de líquidos. Perfecto, disminuiría, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y cuáles serían las consecuencias de estos dos grandes grupos que ustedes mencionan? ¿Qué esperaríamos encontrar en clínica, tanto en la insuficiencia cardíaca como en la insuficiencia renal? Nos estamos adelantando, ¿no? Porque esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero para que ustedes tengan una forma de razonar respecto de para qué nos sirve esto de la fisiología. ¿Sí? Entonces, ¿qué veríamos en clínica en la insuficiencia cardíaca? Habiendo ya analizado que esa persona ha disminuido en su diuresis o no produce la orina. Las consecuencias serían clínicas. El edema. El edema, ¿no es cierto? La retención de líquido. Y en la insuficiencia renal, lo propio. Si no eliminamos líquidos, retenemos. Y al retener vamos a generar desbordamiento literalmente de líquido hacia el intersticio. Recuerden que el edema en clínica lo vemos en el intersticio o traduce acúmulo de líquido en el intersticio, ¿cierto? Eso es el edema. Entonces, pero también para que el líquido se riegue hacia el edema quiere decir que ya superó el continente intravascular y obviamente el intracelular. Y por lo tanto también se manifestará con repercusiones hemodinámicas como hipertensión arterial por volumen, por exceso de volumen, ¿no es cierto? Probablemente acúmulo de líquido en sitios no esperados como la citis, edema de pulmón, edema cerebral, etc. ¿Cierto? Entonces, miren, así es el razonamiento que hacemos desde la fisiología hacia la patología. Y esto es lo que llamamos la fisiopatología, que ustedes tienen ya también colgado ahí en el Teams unas diapositivas de fisiopatología, que también la van a ir leyendo porque son dos cosas que veremos durante todo el curso. En el otro lado dice una función propia del riñón es mantener la osmolaridad. Recuerden que tenemos dos circunstancias vitales, la una a corto plazo y la otra a largo plazo, que son manejadas por los riñones. La una, en donde el riñón interviene como parte del sistema cardiorrenal, que estamos hablando de todo lo que es la hemodinamia, ¿cierto? Ya habíamos dicho que eso está gobernado por fuerzas hidrostáticas y oncóticas. Entonces el riñón tiene mucho que ver con la generación de hipertensión arterial, ¿sí? Y obviamente también con el intercambio celular intersticio que es a través de las fuerzas osmolares. Por ejemplo, el cerebro, cuando nuestro cerebro se edematiza, las células son comprimidas y pierden su funcionalidad, que se manifiestan clínicamente como estupor, tal vez llegamos al coma y eventualmente se produce un herniamiento supratentorial, la parada respiratoria y la muerte, por ejemplo, ¿no es cierto? Por procesos osmolares inadecuados. En la diabetes, por el acúmulo de una sustancia que normalmente es la glucosa, y cuando esta glucosa sube a niveles extremadamente altos, genera un efecto osmolar, es decir, de deshidratación celular, ¿cierto? Todo el líquido del intracelular pasa hacia el extracelular, con las consecuencias de convulsiones, coma y probablemente la muerte también del individuo. Esto de la osmolaridad lo iremos topando y tenemos un ABP que es de sobreosmolaridad, ¿no es cierto? Ya lo veremos más adelante también. En cuanto a los electrolitos, recuerden que son parte de la fórmula de la osmolaridad, ¿cierto? La osmolaridad se refiere al contenido de electrolitos y de sustancias medibles en sangre, perdón, que propicien fuerzas osmolares.
Entonces, en la fórmula de la osmolaridad vamos a tener al sodio, que es el ion más difundido a través de toda nuestra economía, junto con el cloro, tenemos el potasio, pero también tendremos la glucosa y tendremos la urea, que son los componentes de esta fórmula. Y nuestra osmolaridad normal es alrededor de 280 a 300 miliosmoles por cada litro de líquido que tengamos en el cuerpo. Esto está muy cercanamente regulado por células especializadas en el techo del hipotálamo y en la parte posterior de la hipófisis, por supuesto, que sensan los cambios osmolares tan finos como desde 1 miliosmol para poder activarse las fuerzas que puedan volvernos a la normalidad, ¿cierto? El agua corporal también tiene que ver. ¿Por qué? Porque si tenemos electrolitos o sustancias osmolares, ¿no es cierto?, tienen que estar disueltas en algún vehículo. Y ese vehículo es el agua corporal. Recordemos que el agua como tal, el H2O puro, es tóxico, es un elemento tóxico, ¿cierto? Y el agua corporal proviene ¿de dónde? ¿De dónde viene el agua corporal, doctores? A ver, alguien que se anime. ¿De dónde proviene el agua corporal? Doctores. ¿Alguien que nos diga? ¿Sí me están escuchando, doctores? Sí, Doc. Sí, Doc, era por la que era producida por el metabolismo que se daba por la oxidación de los carbohidratos y la otra era por el agua ingerida. No sé si estoy mal. Ya, sí, perfecto. Perfecto, doctora. Entonces tenemos, miren, tenemos un reactor nuclear que es la célula donde se produce todo y parte de esa producción es el agua metabólica o el agua endógena, que desde cuando somos simplemente a nivel de mórula, ¿no es cierto? Somos recién proyecto de seres biológicos adultos, las células ya comienzan a producir agua a través de su funcionamiento. Y esa agua se va acumulando, no puede quedarse dentro de la célula, tiene que ser extruida, porque de lo contrario la célula estallaría, literalmente, ¿no es cierto? Entonces esta agua sale a su espacio circundante, que es el intersticio, y ahí pues obviamente se intercambian varios otros electrolitos necesarios para el funcionamiento celular y otras sustancias también, y nos desocupamos del agua hacia el intersticio. Pero el intersticio tampoco puede acumular todo el agua y esa agua tiene que ser regulada y eliminada por tanto de alguna manera, y eso a través de los riñones. Entonces el agua se forma en las células y también producto de lo que ingerimos. Si ingerimos agua pura H2O, esta es tóxica, por eso es que no podemos consumir el agua 100% purificada, ¿no es cierto? Y tenemos un símil en la naturaleza como es el agua del hielo o de los deshielos. Esta como agua pura es tóxica a largo plazo. ¿Por qué? Porque diluye nuestro medio interno, esta agua no tiene electrolitos y esa dilución va a generar malfunción celular, por supuesto. Todos estos tres componentes iniciales generan lo que tenemos la presión arterial o que lo que nosotros conocemos en clínica como presión arterial. La presión arterial que en clínica medimos es una figuración, un acercamiento a lo que es nuestra constitución interna normal. Recuerden que la presión arterial la tomamos a través de un manguito y que nos dice hay presión sistólica y hay presión diastólica, ¿cierto? La presión sistólica y la diastólica, lo que medimos no es el contenido, no es el volumen, sino es la onda de pulso que se denomina. O sea, el impulso que el corazón hace y al chocar el contenido del gasto cardíaco con los vasos sanguíneos genera una onda de pulso que precede al influjo líquido, a la columna líquida. Entonces eso es lo que mide el manguito al hacer la toma de la presión arterial. Nuestro cuerpo funciona con presiones medias, no con sistólica y diastólica. La sistólica representa la compliance de los grandes vasos, es decir, la elasticidad o el nivel de dureza de los grandes vasos. Y la presión diastólica mide las resistencias periféricas, es decir, la microcirculación. ¿Sí?
Los riñones son parte del sistema endotelial, ¿no es cierto? Por lo tanto, son microvasos o ovillos capilares o de microvasculatura y por lo tanto representarán la presión diastólica. Los riñones representan las resistencias vasculares periféricas y en clínica lo observamos como presión diastólica, hacia arriba o hacia abajo. Los grandes vasos, en cambio, nos dan la presión sistólica. Entonces, miren, si yo tengo una columna rígida de líquido, voy a generar presión en relación al volumen, al contenido, ¿cierto? Entonces, la presión sistólica depende del volumen que yo incluya en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si hay edema o exceso de líquido en el cuerpo, se va a traducir en hipertensión sistólica. Los riñones tienen que regularla. Esa es la función de los riñones. ¿Cómo regulan? Eliminando más líquido para volver el volumen a la normalidad. Y aquí viene la situación más importante de la homeostasis que controlan los riñones, que es la regulación milimétrica o micrométrica del contenido líquido de nuestro cuerpo. Entonces, si decimos a grosso modo el 60% de nuestro peso corporal es líquido, ¿sí? Una persona de 70 kilos corresponderá a 42 litros. A los riñones les competen mantenernos en 42 litros, independientemente de lo que consumamos, lo que ingiramos como líquidos, y se encargará de eliminar siempre los excesos, llevándonos a un estado de homeostasis o de equilibrio para evitar justamente hipertensiones arteriales o hipotensiones arteriales en el otro lado, ¿cierto? Entonces, cualquier patología que afecte el endotelio o cualquier agresión endotelial siempre se traducirá en hipertensión arterial. Entonces, esta también es una premisa que deben tener en mente para la parte clínica. Entonces, si me dice, tengo una glomerulonefritis, es decir, una inflamación del glomérulo, el glomérulo es un ovillo capilar, es decir, eso se traducirá en hipertensión arterial, diastólica y con el paso del tiempo en sistólica por el proceso inflamatorio como tal. Si hay alguna pregunta, tienen que hacerla, ¿no? El equilibrio ácido-base es otro de los factores reguladores o que el riñón se encarga de regular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya dijimos que nosotros somos productores de ácido. Nuestro cuerpo no produce álcali, con excepción de la parte pancreática que se riega hacia el intestino, pues para el metabolismo intestinal, pero no se reabsorbe. De hecho, el intestino a través del colon elimina bicarbonato. Entonces, nuestro cuerpo con la alimentación y el metabolismo diario va a generar siempre ácido. Y este ácido tiene que ser eliminado o es eliminado por dos vías. La vía respiratoria, los ácidos volátiles, y la vía urinaria, los ácidos fijos. Mayoritariamente tenemos ácidos fijos, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Ácido acético, ácido cítrico. Todos esos son ácidos que generalmente se tamponan intrínsecamente en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el tampón más conocido es el bicarbonato de sodio. ¿De dónde proviene el bicarbonato de sodio? ¿Alguien que me lo diga, por favor? Sí, algunos de los estudiantes que por favor hablen. ¿De dónde proviene el bicarbonato de sodio? ¿Cómo se les ocurre que nuestro cuerpo forme el bicarbonato de sodio? Doctores, ¿alguien que se arriesgue? Doc, era la unión del dióxido de carbono con hidrogeniones. Ya, ajá. ¿En dónde? ¿En dónde sucede esto? Muy bien. Entonces, dentro de la célula, de cada célula de nuestro cuerpo, producto de la cadena respiratoria y de las mitocondrias, al generar del ATP al ADP y al AMP cíclico para generar energía, como es un reactor, esta cadena respiratoria tiene desechos. Y el principal desecho de la cadena respiratoria es
el hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno solito es tóxico, no puede permanecer. De hecho, nuestro cuerpo regula estrictamente el contenido de hidrogeniones, que lo medimos a través del pH cuando hacemos una gasometría, ¿no es cierto? Entonces dice, pH normal del cuerpo está entre 7.35 a 7.45. Ese es el pH normal, es decir, el contenido de hidrogeniones. Las células internamente tienen un pH más ácido que el medio circundante o que la sangre. Por supuesto, porque ahí es donde se produce los hidrogeniones. Este hidrogenión se junta con el oxígeno, producto de la respiración normal, porque el oxígeno nosotros no lo producimos, lo tenemos que respirar y por eso tenemos un aparato respiratorio. Si no ingresamos oxígeno a nuestro cuerpo, obviamente no podemos vivir o no podemos sobrevivir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa ahora con los enfermos de COVID? Van al respirador artificial porque dejaron de obtener oxígeno del medio ambiente por daño en la membrana celular de los neumocitos donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces ese oxígeno que tampoco puede estar libre en nuestro cuerpo, de hecho una pequeña porción, una mínima porción está en dilución y eso depende de la presión parcial de oxígeno, ¿no es cierto? Necesitamos más presión para diluir más oxígeno en la sangre. Y ahí tenemos otra patología, que es la patología de los buzos. Ustedes han visto, ¿no es cierto? Cuando eventualmente una persona se ingresa en el mar o una piscina profunda, qué sé yo, ¿no es cierto? Y asciende rápidamente, se descomprime, los pulmones dejan de tomar el oxígeno y se produce la enfermedad de los buzos por compresión o por descompresión brusca, que es lo que llamamos. Entonces pasa lo mismo a nivel biológico en nuestro cuerpo. Entonces cada célula de nuestro cuerpo tiene un sistema enzimático que es la anidrasa carbónica que se trata de unir, ¿cierto? Entonces va a unir ¿qué? El hidrógeno con el oxígeno para formar agua y al mismo tiempo el producto del ciclo de Krebs o del ácido cítrico, cuyos metabolitos, uno de sus metabolitos es básicamente el radical CO, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs produce algo de energía, produce radicales de amonio que se transformarán en urea posteriormente y radical carboxilo que es del CO. Entonces la anidrasa carbónica une estos tres componentes, hidrógeno, oxígeno y el CO, y nos da el ácido carbónico, ¿cierto? Pero este ácido carbónico es muy volátil. La célula lo extruye como tal hacia el medio exterior, hacia el intersticio y luego hacia el intravascular, ¿sí? Pero si no tuviésemos, a que ustedes vean lo inteligente que es nuestra biología, que es nuestro cuerpo, ninguno de estos elementos por sí solo permanece estable. Y nosotros, para que algo funcione dentro del cuerpo, tiene que tener estabilidad. Entonces, para que estos productos sean estables y cumplan su función, tienen que convertirse en sales. Y tomamos el producto o el ion más abundante del cuerpo, que es el sodio, transformamos ácido carbónico más sodio, entonces lo transformamos en bicarbonato de sodio, eso quiere decir 2 hidrogeniones y una molécula de sodio. Entonces ahí se vuelve estable, ya no se elimina por el pulmón se elimina solamente el CO2, ¿no es cierto? Pero este bicarbonato de sodio, esta sal, ahora nos sirve para nosotros ir reclutando los hidrogeniones libres en el flujo sanguíneo y evitar que se conviertan en radicales libres y tóxicos como tales. Entonces, pues obviamente nosotros vamos a configurar en la sal bicarbonato de sodio que tiene una relación más o menos de 3:1 con el pH. Entonces nosotros tenemos un pH de 7.35 por 3, 21 y algo. Esa es la cantidad de bicarbonato que deberíamos tener en sangre para considerar estabilidad y que está cumpliendo con sus funciones metabólicas de tampón. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Doctores. ¿Está claro? Sí, doctor, claro. Ok. Este bicarbonato de sodio se filtra por los riñones, por el glomérulo y obviamente va a ser reciclado. Y así mantenemos nosotros esa relación. La función endocrina, con la función endocrina nosotros pues obviamente los riñones
se convierten en también como reactores nucleares, dijimos, para la energía y para la producción de agua, ¿sí? En el riñón es el sitio de producción de todo lo que son las citoquinas, básicamente, ¿no es cierto? En el mesangio de los glomérulos, nosotros vamos a producir todo tipo de citoquinas y de factores humorales, desde la endotelina, el óxido nítrico, vamos a producir las interleuquinas, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento, factor de transformación, todo lo que ustedes quieran. Se produce a nivel del mesangio glomerular. Pero también se producen otros productos más conocidos, como son la renina, ¿no es cierto? Renina para hacer el ciclo renina-angiotensina-aldosterona, la eritropoyetina para evitar la anemia, factor de hipoxia inducible. Tenemos también la hidroxilación de la vitamina D2 para configurar la masa ósea, ¿cierto? Y tenemos otro tipo también de factores, del factor antienvejecimiento, ¿no es cierto? Que tenemos ahí, que se estudia en la biología del envejecimiento también. Entonces, ustedes ven, tenemos una serie de productos que eventualmente los iremos analizando, los iremos viendo. ¿Ok? Vamos al siguiente slide.
Doc. Aló, doctora. Ah, sí está bien la diapo o la siguiente. A ver, ¿me están escuchando? Es que tú estás manipulándole. Estamos en la, No. del slide que estábamos del siguiente. Porque yo no estoy pudiendo acá, sé qué está pasando, pero no estoy consiguiendo manejar bien el aparatito este. A ver. Bueno, me está quedando colgado permanentemente la computadora. ¿Me están escuchando, doctores? Sí, Doc. Sí, Doc. No estoy consiguiendo yo pasar las diapositivas. Ah, ¿ahí me escuchan? Sí, Doc. Ya. Entonces cuélguenle por favor ustedes en la pantalla para que le vayan manejando porque algo está pasando con mi computador y no estoy consiguiendo. ¿A cuál diapo, Doc? ¿A la que dice los riñones están diseñados para o a la siguiente? Doctores, ¿me escuchan ahí? Sí, Doc, sí se le escucha. Sí, doctor. Doctores, Doc. ¿me escuchan? Sí. Sí, Doc. Ya, estoy con problemas, no sé si es mi computadora o es el sistema, no sé, pero en este momento me pasé al celular para poder comunicarme, ¿no? Con ustedes. Pero no estoy consiguiendo y la secuencia no es la adecuada de lo que estamos viendo con tanta interrupción.
Si no logro rehabilitar la información que tengo acá, sí nos tocará reiniciar la clase mañana desde donde nos quedamos. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Ya, doc. Sí, doc. Aló, Sí, doc. doctores, Aló. No, sí me escucha. ¿sí me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan? sí me escucha. Sí, se lo Ya, ok. So, digo, no estoy logrando yo manejar adecuadamente esto porque cada rato se me está generando un problema. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un último intento, pero si no logro, entonces vamos a reiniciar la clase el día de mañana. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Sí, doc. Ya, entonces solamente denme 2 minutos exactamente. A ver si logro reactivar la comunicación. ¿Ok? Ya. Bueno, Listo, doc. doc. Ok, perfecto. A ver, doctores, veamos si ahora podemos hacerlo. ¿Sí me escuchan ahí, doctores? Sí, Sí, doc. doc. Ok, veamos si esta es la vencida, ¿no? Vamos a ver. Ya, a ver, entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Por favor, ponle en pantalla, doctora, doctor, la presentación. Porque yo creo que ahí está el problema mío. Sí, ponle para compartirlo con todos, incluyéndome, para poder seguir, si no, no vamos a poder seguir. Comparte la pantalla con
Eso, perfecto. Eso, doctora, muy bien. Ahí estamos correctos. Ok. Entonces, bueno, esto ya pasamos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, síguele manejando para abajo. Pásale, por favor. Pásale. O súbele, perdón. No, pásale, súbele. Hasta el slide que estábamos, la diapositiva que estábamos. Creo que era la cuarta diapositiva, más o menos. Más arriba, más arriba. Más arriba. Súbele más, súbele. Eso. Ya, pásale a la siguiente y ahora sí, veamos si podemos finalmente. ¿Sí me están escuchando? Sí, Doc. Ya, ok. Ya, entonces, bueno, los riñones están, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar ahora, ¿ya? Los riñones están diseñados para filtrar grandes volúmenes de plasma, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de plasma que normalmente tenemos los seres humanos? Doctores. ¿Sí? ¿Alguien que me diga cuánto es el volumen plasmático? Vamos a hacer más fácil el volumen sanguíneo. ¿Cuánto tenemos? 5 litros, Doc. Ya, eso es de 3 a 5 litros dependiendo del tamaño, si es hombre, si es mujer, ¿no es cierto? De los cuales el 60% aproximadamente es plasma, o sea, son 5 litros, 3 litros de plasma. Pero eso no es un gran volumen. El riñón filtra hasta 180 litros diarios de ese flujo plasmático y obviamente devuelve la inmensa mayoría, 178 litros, hacia la circulación nuevamente, todos los días, todo el tiempo, ¿cierto? Entonces esto es importante tenerlo en mente para las discusiones posteriores. Entonces el riñón o la función principal de los riñones excretoras se fundamenta en la filtración de grandes volúmenes de plasma. Entonces de ahí nace la patología. Si yo filtro menos cantidad, pues obviamente voy a excretar menos cantidad también y voy a acumular. Segundo, dice, reabsorbe grandes volúmenes de agua y solutos que deben conservarse. Entonces, una vez que el riñón filtra, ya vamos a ver dónde, ¿sí? Reabsorbe discriminatoriamente, es decir, en dependencia de lo que nuestro cuerpo necesite y elimina o se deshace de lo que no necesitamos. Excreta sustancias químicas que deben eliminarse del cuerpo, principalmente los ácidos, como acabamos de decir, y preserva el principal producto que es el que ha construido todas las biologías del mundo, como son las proteínas. Nuestro cuerpo aprecia, nuestros riñones también, las proteínas y por lo tanto algo que no puede perder. Secreta o produce sustancias químicas que el cuerpo necesita también. Habíamos dicho ya eritropoyetina, por ejemplo. Pásale a la siguiente, por favor. Regula varias funciones y la homeostasis que acabamos de comentar también. Pásale nomás, pásale por favor. Ya, los riñones apenas son el 0.5% del peso del cuerpo, ¿sí? Pero consumen 7% de la energía total. Entonces, imagínense ustedes esta desproporción, ¿no? Consumen gran cantidad de energía para el trabajo que tienen que hacer y para el tamaño que tienen. Reciben del 20 al 25% del gasto cardíaco, es decir, unos 1.200 a 1.500 mililitros cada minuto. Recuerden que el gasto cardíaco es en la fórmula, ¿sí? O es parte de la fórmula de la presión arterial, ¿cierto? Gasto cardíaco por resistencias periféricas nos dan la presión arterial y el gasto cardíaco depende de la eficiencia de la bomba cardíaca en este caso y del contenido líquido del cuerpo. El 95% más del gasto energético los usa para transportar el sodio. Es decir, todo nuestro cuerpo, toda nuestra economía, la mayor parte de energía que gasta internamente, endógenamente, es para mantener el funcionamiento de las bombas, principalmente la bomba de sodio, potasio, ATPasa, porque esa es la forma de preservar el funcionamiento celular, ¿cierto? Entonces, si estas bombas disfuncionan, la célula se llena de líquido o pierde gran cantidad del mismo y generalmente disfuncionan y mueren. Por lo tanto, nuestro cuerpo necesita de energía, no tanto de proteínas siendo extremistas, sino de carbohidratos y grasas que son o se convierten en energía, ¿no es cierto? Entonces esta energía es para mantener las células vivas
y sabemos que nuestra biología o los años de vida que eventualmente nos toque vivir, 1 año o 100 años, depende básicamente de las células, de la integridad celular. Pasa a la siguiente, por favor. Eso. Entonces ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, que en la anatomía funcional vamos a ver del aparato urinario en su forma macroscópica, en la forma microscópica, ahí tenemos la nefrona y la circulación renal, por supuesto. Cada una de estas partes descritas es donde se puede presentar una posible patología. El aparato urinario como tal, ya vamos a ver los gráficos que siguen, y el riñón macroscópico, que tiene varios constituyentes. El riñón es un órgano muy complejo desde el punto de vista celular. Si nosotros hablamos del corazón, por ejemplo, está constituido básicamente por los miocitos y nada más, obviamente sus células de soporte. El riñón tiene 5 y 6 clases de células diferentes. Por eso es tan difícil replicar un riñón desde el punto de vista sintético, no así un corazón que es bastante más simple, ¿no es cierto? Dentro de los riñones tenemos las unidades funcionales y la unidad funcional renal es la nefrona, anatómica y funcional. Está constituida básicamente por el glomérulo y la parte tubular. Eso es la nefrona. Y la circulación renal, sin la cual, pues evidentemente, no podrían sobrevivir ninguna célula corporal. De hecho, la parte circulatoria, el sistema circulatorio, es uno de los primeros en formarse desde en la parte embriológica, ¿no es cierto? Porque a través de él, pues, se van desarrollando el resto de yemas celulares y la formación de órganos finalmente. La siguiente, por favor. La inervación renal. Puede que la inervación renal no la tomemos muy en cuenta en términos generales. No es que no sea importante, es bastante importante, pero sobre todo en la parte inferior del aparato urinario, como es la vejiga básicamente. Arriba en el aparato, en los riñones propiamente dichos, pues no tienen mayor importancia, por eso es que podemos trasplantar un órgano, es decir, denervarle al órgano e implantarle en otra persona sin que tenga mayores repercusiones en términos generales, ¿no? Pero debemos recordar que una de las técnicas para nosotros tratar las hipertensiones arteriales malignas o intratables farmacológicamente es la ablación de las fibras nerviosas simpáticas que inervan el riñón. Entonces tenemos un nódulo que eventualmente a nosotros retirarlo, ¿sí?, vía endoscópica, ¿no es cierto?, endoscopía intraluminal de los vasos sanguíneos. La ablación nos provoca por un feedback hacia la parte sistémica endocapilar una disminución importante y control de la presión arterial. Dale unos clics más para que se abra el gráfico, por favor. Bueno, aquí está representado el aparato urinario. Ustedes ven ahí las diferentes secciones. Desde la parte vascular, generalmente una arteria que proviene de la aorta, ¿no es cierto? Pero aquí podemos tener patología, podemos tener arterias multinumerarias, 2, 3 o más. Pero cada arteria dentro de los riñones se va a bifurcar hacia los lóbulos, lóbulo superior, medio e inferior. Las venas también que provienen o van hacia la cava, el drenaje sanguíneo, pues evidentemente se lo hace a través de una sola vena renal. Pero aquí también podemos tener patología, múltiples venas, que pueden conducirnos a patologías como la trombosis, por ejemplo. Y intrínsecamente en el riñón, ya vamos a ver una apertura sagital de los riñones, pues tenemos varias constituciones anatómicas también. Y finalmente el riñón va hacia la vía urinaria que corresponden a los ureteres, la vejiga y la uretra hacia el exterior. Aquí también podemos tener patología, ¿cierto? Patología de un solo riñón, una doble vía urinaria, una vejiga espástica, una microvejiga, etc. Todo esto que vemos ahí anatómicamente puede traducirse en patología, ¿cierto? En patología. Y cada una de ellas nos va a dar una expresión clínica evidente. Habíamos dicho al principio de la clase cómo nosotros o en qué circunstancias nosotros podemos tener ausencia de el metabolito orina.
Y una de ellas, casi la principal, o dentro de las principales, está la obstrucción de la vía urinaria. Si, por ejemplo, una obstrucción a nivel uretral por la hipertrofia prostática nos puede llevar a una anuria o a una oliguria marcada. La trombosis de la arteria renal o a través de del ostium de la aorta nos puede llevar a una isquemia de todo el riñón y a una anuria también. Entonces, miren, son patologías evidentes que nacen de la observación simplemente de la anatomía global de los riñones. Pásale a la siguiente, por favor. Aquí es un corte sagital del riñón donde vemos los diferentes componentes intrínsecos. Yéndonos desde el ilio hacia adentro, tenemos la arteria renal, un corte de la arteria renal y de la vena renal. Entonces ustedes ven internamente los lóbulos y dos zonas bien diferenciadas. La corteza, que es la parte externa del riñón, y la médula, que es la parte interna. La corteza tiene importancia porque allí están los glomérulos, que son la parte filtrante de los riñones. Entonces ya sabemos, si hay una afectación glomerular, se traducirá en una disminución importante de la diuresis y en edema, por supuesto, porque no hay eliminación del fluido ni intercambio tampoco. En cambio, en la parte medular está la parte tubular, ¿cierto? Y los túbulos son los que hacen el ajuste fino de estos otros componentes. Se reabsorbe lo que necesitamos, se elimina lo que no, y eventualmente esto nos da las características o los componentes que nosotros observaremos en la orina eventualmente. La corteza renal recibe más del 90% del flujo sanguíneo total y la médula apenas del 10 al 12%. Por lo tanto, cualquier patología isquémica primero afectará a la médula, que de hecho ya no recibe una suficiente cantidad, ¿sí? Y más levemente a la corteza porque está mejor suplida de irrigación. Pásale a la siguiente, por favor. Aquí tenemos nada más un gráfico de la nefrona. Ustedes ven, es algo complejo, partiendo desde el glomérulo, toda la red tubular y alrededor la red peritubular de capilares. Recuerden que el ovillo capilar glomerular está constituido por un ingreso a través de una arteriola, la arteriola aferente, y a la salida también tenemos la arteriola eferente. Entonces, la única parte del cuerpo donde nosotros tenemos esta configuración de arteriola a arteriola, porque generalmente salimos de arteriola a vénula. Aquí tenemos de arteriola a arteriola y eso tiene ciertas connotaciones importantes dentro de lo que es la fisiología. Aquí en el gráfico para observar simplemente que de la arteriola eferente sale toda la irrigación de toda la red peritubular que acompaña pues desde el túbulo contuneo proximal hasta el colector a esta parte de la nefrona. Y esto tiene capital importancia, sobre todo porque aquí se va a producir se va a ejercer la ley de Starling, ¿cierto? Que ya deben haberla leído. La ley de Starling, que simplemente es que lo que sale del túbulo renal pasa al intersticio y a través de las fuerzas oncóticas vuelve hacia el intravascular, ¿cierto? Pásale, por favor. Esto es un gráfico más abierto o más hacia dibujo, donde queremos verificar. En la corteza están los glomérulos. No hay glomérulos en la médula, todos están en la corteza. Pero los túbulos, sí podemos tener túbulos corticales o que se llaman yuxtamedulares y los túbulos largos que avanzan hacia la porción más profunda de la médula. Esto tiene una importancia capital, pues aquí se realiza la función de concentración de la orina. Aquí es donde nosotros discriminamos. Si hemos bebido mucho líquido el día anterior, pues el riñón diluirá para eliminar más agua que otros productos o otros solutos. Si no hemos bebido nada de agua durante 1 o 2 días, probablemente el riñón concentre esa orina para deshacerse de todas maneras de solutos, pero con una mínima cantidad de líquido. El riñón tiende a preservar agua. Esa es la función del riñón para mantener la homeostasis. Y tiene que deshacerse de solutos todos los días, porque somos un organismo viviente que produce desechos. Y a esos desechos los llamamos nosotros solutos o miliosmoles, que es más técnico, más fisiológico hablarlo de esa manera. Entonces nosotros tenemos la obligación de eliminar todos los días
por lo menos 600 miliosmoles de solutos todos los días, todo el tiempo, independientemente de que consumamos líquido, consumamos alimentos o no lo hagamos. Esto es un producto de desecho permanente y fijo, 600 miliosmoles. Y esos 600 miliosmoles tiene que ver con la osmolaridad sanguínea normal, que dijimos es alrededor de 300 miliosmoles por cada litro de líquido o de fluido intracorporal. Entonces nos tocará eliminar 600 miliosmoles, lo haremos en 2 litros, ¿no es cierto? 300 por litro, que es lo usual, es lo normal, 2 litros de orina todos los días. ¿Sí? La siguiente, pásale, por favor. Pasemos a la siguiente. Esto es una fotografía o una diapositiva más cercana, ¿cierto? La anterior pone. Son fotografías, ¿no? Todas estas. Miren, entonces aquí es para básicamente ejemplificar. Lo que ustedes ven como asas o como dedos son los capilares glomerulares, pero los espacios que están entre ellos es lo que denominamos el mesangio. Aquí están las células mesangiales, que son soporte para la red capilar, el ovillo capilar glomerular, pero también estas células son muy activas químicamente y estas células son como las redes de los arcos de fútbol. Todos hemos visto fútbol, todos sabemos qué sucede cuando la pelota golpea en la red porque se metió un gol, ¿cierto? Estas vibran, se expanden, cambian de forma. Entonces, la red mesangial está imbricada o se introduce en la membrana basal glomerular. ¿Para qué? Para que cualquier situación anómala o de cambios de presiones sea sentida por esta importante red, cambia la fisonomía y eso lo obliga a producir sustancias vasoactivas que van a generar pues un restablecimiento de la fisiología. En la parte superior ustedes ven una como V, y esa V es por un lado la arteriola aferente y por el otro la eferente. En el medio de esa V está el aparato yuxtaglomerular, que es un sensor, ¿no es cierto?, que está englobado dentro de un elemento mayor que se denomina mácula densa. La mácula densa es el sensor de volumen y de cloro que está justamente al terminar la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Entonces aquí vamos a censar el volumen, cuánto filtró el riñón y cómo lo regulamos. Pero también esto se comunica con el aparato yuxtaglomerular, donde se va a producir la renina para hacer el circuito renina, angiotensina, aldosterona y autorregularnos, ¿no es cierto? También aquí están los sensores de presión, ¿no es cierto?, para inhibir o no a la renina. También están los sensores de oxígeno diluido o en dilución para saber si debemos producir o no más eritropoyetina, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tenemos una serie de sensores en este aparato y por eso está en la encrucijada entre la red capilar glomerular y su entrada y salida, es decir, la arteriola aferente y la eferente. Pásale, por favor. Bueno, esto simplemente es visto, ¿no es cierto?, como una fotografía electrónica. La arteriola aferente que ingresa se ramifica y sale por la eferente. Pásale a la siguiente. Sí, pásale, por favor. Sí, entonces aquí hemos visto la parte capilar, ¿no es cierto?, la parte endotelial. Pero aquí estamos viendo también la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es lo que se llama el epitelio o está circundando el epitelio o el extremo distal de la membrana basal glomerular o de las asas capilares, como ustedes ven ahí en amarillo, y en medio verdoso celeste lo que sería la parte del epitelio que nos relaciona con la cápsula de Bowman. Esto es importante en ciertas patologías que las llamamos patologías podocitarias, porque esta parte epitelial está rodeada por los podocitos, que ya veremos cuál es su función. Pasa a la siguiente, por favor. A continuación, para configurar lo que es la nefrona, tenemos nosotros la red tubular. Esto en la parte filogenética, embriológica y de evolución de las especies nos habla, por ejemplo, los peces marinos
ellos no tienen glomérulo, no tienen, perdón, riñones. Algunos tienen un esbozo de glomérulo y nada más. ¿Sí? Los peces marinos se nutren directamente de su intersticio, que es el mar, el agua salada del mar. Ellos hacen un intercambio directo de allí hacia el interior y del interior hacia las aguas marinas, ¿cierto? Pero conforme fuimos evolucionando y llegamos a vivir en la Tierra, necesitamos de un organismo, de un sistema que regule y controle estos flujos e influjos salinos y de agua. Entonces así se formaron los riñones encargados de preservar líquido, ¿no es cierto? Entonces se formó también la red capilar tubular. En el ser humano recién se acaba de conformar o configurar el riñón un año después del nacimiento, ¿cierto? Un año después recién tenemos los riñones como serán en el adulto. Los riñones iniciales de los bebés son glomerulares, es decir, solo son filtrantes. Por lo tanto, aquí es cuando unimos este concepto con la parte clínica. Aquí será muy grave una diarrea o vómito en los niños porque no tienen cómo regular la retención de líquidos, porque ellos solo filtran exclusivamente. Y lo mismo sucede en el otro extremo de la vida en los viejitos, pues cuando han perdido ya la capacidad de autorregular. Entonces, por eso son peligrosos los cuadros diarreicos y gastrointestinales en niños y en viejitos. ¿Por qué? Porque los riñones no tienen el control en esos dos extremos de la vida. La parte tubular está configurada obviamente por un túbulo contorneado proximal, una asa de Henle con su rama descendente y su rama ascendente, el túbulo contorneado distal y el colector. Cada uno de ellos tiene funciones muy específicas dentro de la parte renal como tal y para la biología de nuestra, ¿no? Del ser humano en general. Si yo filtro tal cantidad como 180 litros diarios de líquido y sabemos que nuestro cuerpo apenas tiene 42 litros en su totalidad, quiere decir que más de 4 veces yo filtro y obviamente reabsorbo una cantidad también inmensa de líquido. Pero no puedo yo reabsorber componentes de líquido filtrado, ¿sí? Que sean diferentes del plasma. Entonces, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal cumple una función primordial. Aquí se reabsorbe el 65% de todo lo filtrado. Entonces, estamos hablando de más de 120 litros. Imagínense ustedes infundirnos bruscamente 120 litros de cualquier líquido. Eso es imposible, generaría nuestra muerte, obviamente, y por lo tanto debe tener alguna particularidad esta parte del túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Y eso es lo que ustedes me van a decir. ¿Cuál es la particularidad del túbulo contorneado proximal en cuanto a la reabsorción? ¿Alguien que lo diga? Doctores. ¿A alguien que se le ocurra algo? ¿Cuál es la particularidad de este túbulo contorneado proximal? ¿Alguien que se anime, doctores? Que esa parte es capaz de resolver más de 2/3 del agua que se filtra. Ajá, sí. ¿Pero en qué características? ¿Cuál es la característica propia de este túbulo? Porque en el resto del tubo, la tubuladura también reabsorbemos líquido, de alguna manera. ¿Sí? Pero aquí la característica importante y vital es que esa reabsorción es isoosmolar o isoosmótica. No puede ser hiperosmolar y no puede ser hipoosmolar. Tiene que ser isoosmolar. Entonces, eso es algo importante a destacar de este túbulo, ¿no? La importancia de eso, pues, la vemos sobre todo, por ejemplo, alguien que se pierde en el mar, ¿no? Y está obligado a beber agua marina, o alguien que se pierde en los nevados y está obligado a beber por algunos días agua pura. ¿Qué es lo que va a suceder? Nos vamos a encontrar con una patología, ¿no es cierto? En ese sentido, porque el riñón es incapaz de procesar este tipo de circunstancias. ¿Ok? Pásale a la siguiente, por favor. Bueno, aquí cada parte del túbulo, que es lo que acabamos de comentar,
tiene una celularidad específica. Si nosotros queremos reabsorber gran cantidad de líquido, tenemos que tener vellosidades, tal cual el intestino, ¿no es cierto? Ampliar la superficie filtrante, o en este caso absorbente. Entonces, las células que tapizan el túbulo contorneado proximal son células que tienen vellosidades para captar la mayor cantidad que puedan de material absorbente, ¿no es cierto? Pasa a la siguiente, por favor. Ya, en el asa de Henle tenemos sus dos componentes. El componente que baja o la rama descendente, donde se va a producir una función extremadamente importante y vital, que es la función de concentración de la orina. Por lo tanto, esta parte de la tubuladura va a ser súper permeable al agua e impermeable a los solutos. Y al llegar a la horquilla, es decir, a la parte final, donde hace la curva el asa de Henle, vamos a lograr la máxima concentración de la orina, porque hemos perdido, ha pasado líquido hacia el intersticio circundante a la parte tubular y llegamos a la máxima concentración. Si decimos que la osmolaridad normal es de 300 miliosmoles, ¿cuál será la máxima concentración que podemos lograr con el riñón? O con el asa de Henle en este extremo. ¿Cuál se les ocurre? Un número. ¿A alguien se le ocurre? ¿No? A ver, doctores. La máxima concentración es de 1200 miliosmoles. Es decir, 2 veces la carga máxima de soluto que tenemos que eliminar. ¿Sí? O entonces 4 veces la osmolaridad sanguínea normal, que es de 300, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si nosotros dividimos para 4 la producción de orina diaria normal, que dijimos era de 2 litros, nos va a dar un valor de 500 mililitros por día, ¿sí? Que es la cantidad mínima de orina fisiológica que podemos tolerar para poder eliminar toda la carga de solutos obligatorios a ser eliminados diariamente. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene esto? Que abajo de 500 en clínica llamamos oliguria. Entonces, la oliguria es toda cantidad de orina inferior a 500 mililitros por día, ¿sí? En cuyo caso, pues, ya comenzaremos a acumular solutos porque ya pasamos al lado patológico. ¿Sí? La oliguria ya es un término de patología. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, doctores? Sí, doctor. Listo, entonces mire, y una vez que comenzamos a subir, en cambio, la rama ascendente se vuelve permeable, ¿cierto? Fugan solutos y al mismo tiempo se obtiene líquido y por lo tanto empezamos a diluir. Como no sabemos cuán concentrada está o cuán diluida está la orina, tenemos que tener un sensor. Entonces, al llegar al extremo superior del asa de Henle, vamos a encontrarnos con la mácula densa, que es el sensor de volumen y de cloro. Entonces, aquí es donde realmente regulamos. Y de aquí en adelante, la nefrona solo permitirá el paso de el 10% de lo filtrado. Entonces, si filtramos 180 litros todos los días, hasta esta parte de la nefrona deberíamos haber reabsorbido el 90% y solamente deberemos dejar pasar el 18%, perdón, el 10% hacia la nefrona distal. Este es el límite entre nefrona proximal y distal. ¿Qué importancia tiene esto? Quiere decir que la nefrona distal manejará apenas 18 litros de todo lo filtrado como capacidad máxima. Entonces, así como decimos, la concentración máxima de la orina es de 1200 miliosmoles o 4 veces la osmolaridad normal, la capacidad máxima de dilución de la orina, si la posibilidad de eliminar gran cantidad de líquido máxima será de 18 litros, ¿cierto? 18 litros menos los 2 obligatorios para concentrar, 16 litros. Entonces eso es lo que teóricamente podríamos nosotros llegar a eliminar diluidamente, ¿no es cierto? Hasta 18 litros o hasta 16 litros si somos más estrictos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? ¿No?
Todo esto se da en el túbulo colector, básicamente donde va a actuar en su parte inicial la aldosterona, ¿sí? Reteniendo sodio y eliminando potasio, que la aldosterona es un regulador del potasio, ¿sí? Y también más abajo tenemos los canales de aquaporina, donde actuará la hormona antidiurética para retener líquido si queremos diluir o eliminar más líquido, permitir, más bien dicho, el paso de líquido que viene desde el túbulo contorneado distal hacia el exterior. Así configuramos nosotros el funcionamiento global de la nefrona. También aquí se produce la acidificación final de la orina, es decir, la secreción de hidrogeniones en intercambio con el potasio básicamente, y dependiendo de el pH orgánico que tengamos y que ya dijimos debe ser controlado estrictamente. Produciendo una orina con una acidez máxima de 4, ¿sí? O sea, lo máximo que podemos acidificar la orina es hasta 4 y lo mínimo es hasta 8, hablando en los términos de acidez hacia alcalinidad. Esto nos lleva en clínica a hablar de disfunciones tubulares donde encontraremos los contrarios, ¿no es cierto? En lugar de nosotros tener más ácido en la orina, en condiciones patológicas podemos tener más bien hacia la alcalosis. Sí, eso ya lo veremos en patología, ¿no es cierto? Ahorita estamos en fisiología y pues vemos hasta ahí. Pásala a la siguiente, por favor, doctora. Sí, el túbulo contorneado distal, lo que acabamos de comentar. Pásale, por favor. Y en el colector, nuevamente, ustedes ven que tenemos unas células perforadas que son los canales de aquaporina. Trata de representar eso, ¿no es cierto? Células intercaladas, células principales, porque tenemos el mayor intercambio de líquido aquí a través de la acción de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, sabemos, es una hormona que se produce en el hipotálamo en relación a la osmolaridad sanguínea que se detecte a ese nivel y va a provocar que la hipófisis posterior secrete a su vez la vasopresina acumulada o la oxitocina como tal, para regular la homeostasis del agua básicamente. Pasa a la siguiente. Ya, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy, para mañana continuar con el aparato yuxtaglomerular, lo que nos resta de esta cuestión. Esperemos que no tengamos tantos inconvenientes como el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que sucede con mi computadora. Vamos a tratar de que sea más fluido el asunto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna circunstancia que no esté clara? ¿Sí? Bueno, no de la clase de hoy, sino que en tareas había otra tarea que era la de fisiología renal. Exacto, que lean, ¿no? No teníamos que subir nada, ¿verdad? Porque usted no nos había mencionado eso, eso era mi duda. No. Bueno, bien que lo preguntas para aclarar. ¿Cómo funciona esto de aquí? Yo les subo al transcurso de la semana, les voy subiendo varias cosas al Teams, ¿cierto? Voy subiendo varios artículos, y también ustedes en la parte superior tienen ahí lo que dice tareas, ¿no es cierto? Dentro de tareas tenemos que estar presentes, siempre verificando, siempre visualizando. Eso les sale en la página principal del Teams, donde dice publicaciones, ahí les va a salir tarea 1, tarea 2, etcétera, ¿no es cierto? Prueba 1, prueba 2, etcétera. Todo eso tenemos que revisar. Las tareas son obligatorias que ustedes vengan preparando para la clase, sin lectura de la fisiología en este caso, ¿no es cierto? Hay otras que son las pruebas, donde están cuestionarios. Entonces ahí también sale en publicaciones la prueba, ¿no? La prueba de cada clase que vamos tomándoles, ¿cierto? También en esta semana, por ejemplo, tenemos que hacer 2 actividades importantes. La una, que es que vamos a empezar a diseñar los canales, es decir, los grupos, porque la compañía representante ya subió los grupos de 3 personas para cada uno de ellos. Y en esos canales que ustedes tienen en la parte derecha, donde dice canal general, debajo de eso va a ir apareciendo canal 1, canal 2, canal 3, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que el canal 1 en orden de arriba hacia abajo van a estar los 3 primeros de la lista enviada por la compañera de ustedes, y a ellos les va a llegar
a través del mismo sistema del Teams, en el donde dice Canal 1, llegará todo lo que van a ver en esa semana para preparar la clase de la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, no sé si está claro eso de ahí o si hay preguntas en esto que estamos comentando. ¿Sí? Y también yo les voy señalando, por ejemplo, tenemos que hacer un trabajo grupal, trabajo de las 15 personas para fin de ciclo. Entonces, yo ya les subí una que dice en relación a la encrucijada metabólica, está ahí, que ustedes lo lean y lo vean. Es un gráfico que yo les voy a ir dando la información de a poquito para que ustedes vayan construyendo el trabajo final. Les voy a ir dando datos a lo largo del tiempo, porque como es un trabajo de aquí a lo que termine el curso, ustedes van a ir alimentando el conocimiento para poder realizar con solvencia ese trabajo de ahí. Entonces, ya les iré explicando en qué consiste eso. Pero ya tienen asignado el grupo, las 15 personas, el trabajo final, el trabajo grupal, ¿no es cierto? Y los otros son trabajos por grupo, grupos de 3 personas. Yo en el canal general, que es en el que estamos al momento, voy poniendo todo lo que es común al grupo. Por ejemplo, prueba para el grupo, no por canales, sino para el grupo. ¿Sí? Información de subida de texto, subida de video, subida de información. Lo hago también en la parte principal de archivos. Cuando veamos material de clases, ahí yo voy poniendo ciertos artículos que necesitamos que lean para la clase, ¿cierto? Para cada una de las clases. Entonces vayan revisando, le vayan introduciéndose en el Teams y vayan viendo todo lo que se les va subiendo. El chat está siempre abierto, ustedes pueden cualquier rato enviarme cualquier comentario, cualquier inquietud, si no se entienden las cosas, pues me preguntan, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos cumplir con 2 obligaciones de la cátedra. La una que son la parte sincrónica, que es esto que estamos haciendo, y la parte asincrónica, que es todo lo que es fuera de clases. Es decir, yo les mando una tarea para que ustedes consulten, tendrán que hacerlo y sobre ello tendrán que hacer preguntas, ¿no es cierto? Ya dijimos que sobre estas 2 primeras clases de hoy y mañana no vamos a tener preguntas formales en la carpeta que se abre para hacer el banco de preguntas, ¿sí? Pero de todo lo que es la patología, los temas asignados, síndrome nefrótico, etcétera, en adelante, ya tienen que tener preparados 2 preguntas por cada uno que le entregan a la compañera representante para que suba en una carpeta que diga preguntas para el banco de preguntas. Ahí vamos a ir poniendo todas las preguntas, ¿sí? Independientemente si hay alguna inquietud extra que ustedes tengan, lo vamos a subir ahí, preguntas para el banco de preguntas. Ahí va a estar todo absolutamente para revisarlo posteriormente. Y lo mismo, debe haber una carpeta de bibliografía o de revisiones bibliográficas. Entonces ahí vamos a ir subiendo todas las revisiones bibliográficas que se hagan sobre el tema. Sí, no sé si está claro el asunto o hace falta más información. Doctores. Está bien, ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, entonces lean por favor Fisiología y les había dicho los 2 primeros capítulos, ¿sí? Para que se pueda entender, porque el libro pues no es tan extenso, pero lleva su tiempo. Entonces, memorizarlo no se hace en un día, ni en 2, ni en 3. Eso será a lo largo de todo el curso. Pero tienen que ir leyendo de 2 capítulos en 2 capítulos cada semana para poder avanzar adecuadamente con el libro de fisiología, ¿cierto? Con el libro de nosología, la nefrología, que espero que ya todos lo tengan. Si hay alguien que le falte el libro de nefrología, o todos ya lo tienen. Porque ahí igual vamos a ir leyendo los capítulos pertinentes para las clases, ¿cierto? Síndrome nefrótico, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Doc, el día de mañana íbamos a ver epigenética. Para Sí, esa, ¿también va a haber prerequisito, Doc? No, porque eso es algo nuevo, eso es algo que ya les voy a compartir, ¿no? Eso es bastante más difícil que tengan ese prerequisito. Por eso, pues, obviamente vamos a presentarlos para discutir al respecto de eso. ¿Está bien? La fisiología que estamos viendo en este momento es solamente un abrebocas, porque ustedes ven, estamos pasando rápidamente las cosas, porque es obligación de ustedes leer el libro, leer el libro. Es decir, no vamos a ser exhaustivos en el sentido de nos faltaría 1 hora más por lo menos para desglosar todo lo que está dentro del ámbito de la fisiología en la presentación que ustedes tienen.
Pero vamos a ir tocando solamente puntos claves, ¿sí? En donde tengamos que detenernos lo vamos a hacer, ¿sí? Y a continuación pues veremos epigenética, veamos si podemos terminarlo hasta mañana, ¿sí? Vamos a ver cómo se presenta la situación. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos, doctores? Sí, miren que esto se trata de interactuar ustedes conmigo, yo con ustedes, para irnos dando retroalimentaciones, que no queden vacíos en ustedes sobre cómo pretendemos llevar adelante el curso y las necesidades que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llegar hasta ahí. Mañana comenzamos de donde dejamos ahora la clase. ¿Sí? Vamos a hacerlo directo para que no se asusten. Mañana no hay prueba, para agilizar la cosa, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo terminamos el día de mañana. ¿Ok? Lean hoy en la tarde, noche, abran la presentación de epigenética que está ahí para interactuar de mejor forma mañana, ¿sí? Y poder tener preguntas y respuestas. ¿Ok? Ya, doc, gracias. Listo, doctores. Entonces, gracias a todos y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? A estudiar, por favor. Aquí damos por terminado, vamos a detener la grabación. Todas estas grabaciones, la señorita representante tiene que subirle al stream de la facultad, ¿no? Ahí mismo hace el feedback para que todas estas presentaciones estén ahí por cualquier necesidad que tengamos de repetirlas o consultarlas o lo que sea, ¿no es cierto? En el SharePoint que tienen ustedes ahí para subirle, y con eso estamos listos. ¿Ok? Entonces, aquí finalizamos, doctores. Gracias.